La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 10 y el verso 6 y 7. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Amén. Qué importante poder dialogar esta mañana acerca de este buen consejo que se le dio nada menos ni nada más que al hijo de un rey. Estamos hablando de Roboam. ¿Quién era Roboam? Bueno, comencemos diciendo que Roboam era sencillamente un heredero al trono de Israel. Y cuando digo sencillamente, de luego que lo digo con ironía, porque ¿quién podría ser más acreedor a una herencia grande en la tierra que esa? El reino que estaba en lo que llaman los eruditos la edad de oro había podido establecerse con el respaldo de Dios al rey Saúl, luego con lo que David llegó a hacer en la victoria de sus conquistas, y finalmente con Salomón, quien hizo suficientes alianzas que garantizaban que no habría guerra, que no habría ninguna clase de conflicto, porque incluso hay quienes dicen que, si bien es cierto, fue señalado con muchas mujeres y que siguió la idolatría de ellas, pues así la Biblia señala su pecado. Sin embargo, sí se considera que muchas de esas bodas que Salomón hizo jamás llegó a ser consumadas como esposo, sino que buscaba tener un jardín o una clase de otro subpalacio y ahí colocar cada hija del rey con la que se casaba. Para algunos fue una estrategia en donde, para no entrar en batalla con otro pueblo, sencillamente tomaba por esposa a la hija de ese rey y garantizaba que ese rey jamás lo atacaría. Con todo y eso, en esa estrategia, el imperio se hizo muy fuerte, pero también a la vez se hizo consumidor de muchos gastos. Fíjese usted, si todas esas mujeres que Salomón tenía, cada una tenía un palacio, y tal palacio tenía que ser sostenido por la casa real, en realidad era el rey y sus muchas reinas, y eso consideraba altos costos. ¿Qué hizo Salomón? Bueno, consideró una idea que luego la Biblia describe entre Reyes y Crónicas, sus libros. Dice que, considerando que eran 12 meses del año, pero que también habían 12 tribus de Israel, consideró que los 12 meses del año fueran sostenidos por las 12 tribus de Israel. Y entonces Salomón señaló que cada tribu sostenga el palacio un mes. Imaginémonos eso. En enero lo hacía la tribu de Rubén, en febrero la de Gad, en marzo seguramente puede ser posiblemente Isaacar, en abril y Zabulón, etcétera, etcétera, hasta Efraín y Manasés. 12 tribus, una tribu cada mes. Pero ahora piensen, las tribus pequeñas, ¿qué tan pesado les quedaría? Seguro habían unas tribus más fuertes que otras, porque les correspondió tierras más fértiles o quizás sitios donde había más que explotar y comerciar. Pero habían otras muy pequeñas. La estrategia no fue tan sabia. Esas tribus pequeñas, que en realidad eran la mayoría, se unieron entre sí y dijeron: no podemos llegar y seguir pagando tan altos impuestos. Pero ¿cómo hacemos para intentar decírselo al rey Salomón? Bueno, finalmente no pudieron tener con él ninguna clase de acercamiento. El rey murió y ahora su hijo Roboam es el que va a tomar el trono de Israel. Este hijo, para muchos, no era digno. Había crecido en un ambiente demasiado rodeado de opulencia, demasiado consentido, cuando se diría en estos términos hoy. Pero finalmente fue posesionado como el relevo del rey Salomón y desde luego era el heredero de todas las riquezas que existían. El pueblo no estaba molesto con que Roboam tuviera un ambiente rico, porque su cuna había sido así.
Sin embargo, lo que le molestaba era que el sostén del palacio estuviese tan repartido de manera igualitaria y no equitativamente. Entonces decidieron elegir un líder que no era de la confianza de Salomón, pero buscaba hacerlo ahora de Roboam. Estamos hablando del señor Jeroboam. ¿Qué pasó con él? Leamos lo que dice esta introducción del texto, capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Cuando lo oyó Jeroboam, el cual estaba en Egipto, donde había huido por causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y le enviaron y le llamaron. Y vino pues Jeroboam y toda Israel y le hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Pliego de peticiones hechas al rey, nada distinto a lo que a veces hoy pasa entre los imperios o reinos o democracias. Gente que sale con un pliego de peticiones ante las autoridades, esperando que ellos las resuelvan. Pues eso hizo Jeroboam, y eso hicieron las tribus pequeñas de Israel. Con él a la cabeza le dijeron entonces a Roboam: mira, tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora alivia algo. Oiga, la petición era específica. Alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo. No te vamos a pedir que nos lo quites. No te vamos a pedir que ya no nos hagas pagar impuestos. No te vamos a pedir que nos dejes una vida sin nada hacer o nada pagar. No, solo alivia algo. Y dice, algo de la dura servidumbre. Es decir, nos toca trabajar mucho como siervos o esclavos para reunir esos impuestos, y el pesado yugo con que tu padre nos apremió. No era un premio, lo contrario de premio es apremio, y en este caso de presión, nos presionó. Y dice luego, y entonces te serviremos. Unas condiciones: estás aquí, queremos ser tus siervos, pero aminora un poco. Oiga, muchacho, no sé si mi querido joven para quien este consejo es hoy, ¿has oído alguna vez ese clamor? Y yo estoy seguro que sí lo has oído. Si bien es cierto, nadie parece estar disgustado con que Dios te haya rodeado de bendiciones, pues Roboam tendría que decir, como decían sus sacerdotes: es Jehová el que me eligió, es Jehová el que me ungió. Dios era la fuente de lo que él poseía, cosa que él no escogió, pero Dios sí. ¿Y usted? ¿Usted escogió dónde nacer? ¿Escogió la bendición de que sus padres fueran creyentes y de pronto está rodeado de un ambiente donde no hay vicios, donde no hay pecado? ¿O de pronto también tiene la bendición de que llegaste al Señor ya siendo una persona adulta y como joven entregaste tu vida a Cristo? Y no elegiste tú llegar a Él, sino que Él te eligió a ti. En últimas, quiero hacerte conciencia que lo que hoy posees no lo recibiste por tus propios méritos. Dios te lo dio. Y aunque tú me dijeses: pastor, pero esto que yo tengo me ha costado el sudor de mi frente, mis lágrimas, noches de estudio. Mas yo te diré, ¿quién te dio la oportunidad de ingresar a estudiar? Quien te da la sabiduría para esas noches de estar estudiando es Dios. Así que hay que reconocer que el primer protagonista de esta escena de un empalme real es Dios. Dios quita y pone reyes. Dios hace que Salomón muera, pero ahora le entrega toda la herencia a Roboam. No es Roboam el que tendrá que pelear. ¿Cómo hago para que nadie me quite esto que tengo? Si Dios se lo había dado, Dios iba a cuidar de eso que él había recibido. Porque es que a veces, mi muchacho, te parece que lo que tú tienes es tuyo y tú te lo has ganado y nadie me lo va a quitar. Mi oportunidad, mis posibilidades, mi objeto que compré. Y de pronto hasta hay una discusión: esto es mío, nadie me lo va a quitar. Y te has metido en un gran embrollo que tienes a muchos molestos contigo. ¿Dónde está la esencia aquí? Roboam debía reconocer
Dios lo que le había dado era de su parte una dotación. Eran dones, eran regalos. Si bien su padre había trabajado, su propio padre decía: lo que yo he decidido es por la sabiduría que Dios me ha dado. Todo era fuente, era Dios. Ahora Roboam no debía olvidarlo. Así que hay un pueblo que llega hasta donde ellos, hasta donde él y su imperio, y le dice: mira, Roboam, necesitamos que alivies tu yugo sobre nosotros. Por favor, ten presente bajar un poco esa presión. Baje un poco la tortura que nos está produciendo cuidar lo que tienes. Le voy a repetir la frase. La petición era en últimas esta: baja un poco la aflicción que nos está produciendo cuidar lo que tú tienes. Porque si Roboam, por cuidar lo que poseía, había mantenido los duros impuestos y el yugo que su padre había dejado. Importante, ninguno de nosotros, por grandes privilegios que Dios le haya dado, por oportunidades que posea, por proyectos que tenga, debe de sacrificar a la gente que ama. No hagas eso. No, papá, es que tengo un sueño, y por yo tener ese sueño, ustedes tendrán que soportar el dolor de mi sueño. Serán los sacrificados. Personas hay, muchachos, exigentes de sus padres, que les dicen: no, si me vas a dar de estudiar, me darás de estudiar esta carrera, si no, no quiero estudiar otra. Oh, mala decisión. Porque ciertamente, si te entregó Dios la posibilidad de que unos padres te sufraguen tus estudios, entonces ten presente, deberás adaptarte a esa bendición, o tendrás que pensar en la posibilidad de un trabajo que te genere ese otro ingreso. Pero no toda la aflicción tendrán que llevarla a tus padres por un sueño que tú tienes. Sí, es que entiéndanme, yo quiero tener determinada ropa, o yo quiero tener determinada clase de estilo de vida que tus padres no te pueden dar porque no están en ese nivel social, ni siquiera de capacidad para hacerlo. Cuidado con las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuidado con las cosas que Dios preparó de antemano para nosotros y que tú no te ganaste, no las maltrates. El gran éxito por cuidar lo que Dios te haya dado, una carrera, un proyecto, no tienes por qué afligir a tu familia. Hace poco alguien me decía: hermano, qué bueno aconsejar a mi hijo que de que tiene novia, llega entonces muy tarde a casa. Y ciertamente es un buen muchacho, pero nos angustia, nos preocupa que esté en calle, nos preocupa que de regreso de su novia a visitar, entonces estemos afligidos por algo que le ocurra. O incluso de alguien que decía: él, por tener un sueño, ha estado metiéndose en deudas. Entonces él dice: papá, mamá, tranquilos. Y eso nos tiene en angustia, porque él quiere ser millonario, lo que nosotros nunca fuimos. Y entonces presta un dinero, presta aquel para un gran proyecto. Y entonces nosotros tenemos aflicción. Y no solamente hablo de padres. A veces hasta estás sacrificando una iglesia. Estás sacrificando una confianza que Dios te ha dado. Porque es que yo quiero hacer mi proyecto. Pero tu proyecto, si no es el proyecto de Dios, bien dicho, lo harás solo. Y eso te destinará al fracaso. El Dios que te da una bendición, ese Dios te va a proveer para sostenerla. Se le olvidó eso a Roboam. Se le olvidó a Roboam un libro de los proverbios tan lleno y saturado de consejos de su padre, donde le enseñaba, donde le instruía, donde le orientaba, y donde casi siempre sus palabras eran dirigidas. Si usted lee, por ejemplo, a Salomón escribiendo el Eclesiastés, él dice: tiempo y ocasión acontece a todos, que no es la riqueza de aquel que las aglomera o que los retiene, porque hay quien retiene la riqueza y se va a pobreza. ¿Qué pasó? Que Roboam no leyó los consejos de su padre.
¿Qué pasó que no leyó los proverbios o pensamientos que su padre le había dado? Eso lo llevó al fracaso. No escuchar cuando ese padre le diría: tranquilo, tranquilo, no tienes que ponerte a causarle a otro dolor. Me preocupa cuando alguien dice, incluso siendo un servidor de Dios, y entonces dice: hermano, es que tengo que hacer esto para la iglesia, pero no descuides tu familia. Y al revés, ese que dice: hermano, es que tengo que estar con la familia dándole esto, pero no voy a poder estar en la iglesia. Cuidado, ese es otro extremo. Busca el medio. Jesús mismo dijo, hablándole a los hijos que decían: no, yo doy mi ayuda a mis padres y con eso corbán, ahí está dada mi ofrenda. O al revés, no, yo también sirvo a Dios dando mi ofrenda en el templo y no necesito sacarle tiempo a mis padres. Esos dos extremos hizo que Jesús dijera: miren, ustedes pueden hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Atríbanse a que la presión no te haga entrar en aflicción a otros. Que tú digas: bueno, si el Señor me dio esta bendición, familia, estudio, iglesia, voy a tranquilizarme y voy a no causar sacrificio por mantenerlo uno. Por mantener el cargo, no hagas sufrir tu familia. Por atender a tu familia, no descuides lo que Dios te ha dado. Hermano, entonces, ¿qué hago?, dirá mi muchacho. Sencillamente, oye la voz de Dios. Porque Dios no te dará carga que no seamos capaces de sobrellevar. Cuando te entreguen una bendición, pregunta por los principios de esa bendición. Sí, Dios nunca se va a contradecir. Si te da un automóvil, pues pregunta: ¿hasta qué kilometraje debo llegar? ¿Qué tiempo puedo sacarlo? A ver si no es un pico y placa y entonces en el día de pico y placa no debo sacarlo porque voy a perderlo. Así que muchas bendiciones muy buenas se pierden, pero es porque alguien no las estuvo administrando con la sabiduría que debía hacerlo. Yo te quiero invitar para que tú le digas a Dios: oriéntame, Señor. No quiero renunciar, pero quiero también tomar la manera como debe ser. Pues fíjese usted lo que pasó aquí con Roboam. Vamos a la segunda lección que nos deja esta experiencia. Roboam pidió consejo. Tenía dos posibilidades de pedir consejo. Ustedes lo han leído seguramente. Una eran sus amigos de crianza jóvenes y la otra era los ancianos que habían aconsejado a su padre. Sí, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, requirió ancianos que lo aconsejaran. Qué importante, si ese rey sabio tenía ancianos, ¿cómo serían de sabios esos ancianos? Pues les comento, acudió a los dos. Y voy a ir primero a mencionar cuando se habla de que él fue a los jóvenes que estaban con él. Dice en el versículo 8, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, gente igual que él. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron. Oiga lo que contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Así vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente y les dice: y dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Ah, muchacho, uno que es igual que tú no es el mejor consejero, porque al final va a estar mirando la vida como la miras tú, porque no va un paso adelante.
Necesitas rodearte de gente que sea sabia. Y si estoy hablándote de consejo para los jóvenes esta semana y te estamos hablando de corazón, el consejo sería: búscate un consejero ideal. Así que en primer consejo, búscate un consejero ideal. Primer consejo, escoge bien tus consejeros. Porque este chico buscó entre los consejeros a los que habían sido criados con él, los que tenían los mismos sueños que él, los que tenían la misma calidad de opulencia. Pero algo importante, Dios no tenía con ellos proyectos. El proyecto era con Roboam. Dios no tenía con ellos ningún plan. Ellos tenían razón en decir: si acaso dejan de pagar impuestos, se acaba el reino, se destruye, termina el estilo de vida de Roboam y hasta de nosotros que nos criamos con él. Hermanos, mi querido joven, a veces esa presión de grupo, el grupo de muchachos que dicen: no, es que tenemos que hacernos sentir. Sí, si nosotros nos ponemos bajándole un poco a la presión, no, hay que responderle al profesor de la universidad. No, hay que pararnos frente a esa autoridad. Tenemos que salir, protestar, que nadie nos quite derechos, a veces derechos que ni existen, pero entonces hay que escribirlos en la lista de derechos. Que nadie se meta con nosotros, que nos dejen hacer lo que queremos, que no nos pongan reglas, hagamos nuevas reglas. Y las juventudes se unen para quitar la autoridad o la sabiduría que alguno pueda inspirarles. Sí, Señor. Y entonces afrentan la autoridad. Yo creo que tú puedes pensar en decidir qué consejo será mejor. Si el de alguien que piensa como tú, si tú le dices al amigo: oye, hice esto, no te preocupes. Si ese amigo te dice, porque también hay consejeros que son buenos consejeros. Hay jóvenes que son sabios, porque no es la sabiduría de su juventud, sino que oyen el consejo de poder escapar de solamente dejarse guiar por su corazón, que es engañoso. Pero también hay otros que pensarán y dirán: hagámonos valer, y por eso juntémonos entre todos y hagamos que la autoridad ceda. Pero eso no querrá decir que tienen la razón, como finalmente la historia nos lo dice. Porque dice la Biblia: despreció. Sí, despreció. ¿Quién? Despreció Roboam el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes con que había sido criado. Ahora, sé que te llama la atención. ¿Y cuál fue el consejo de los ancianos que despreció Roboam? Vamos a leerlo. Dice la Biblia aquí: y le contestaron los ancianos diciendo, versículo 7, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Oiga, es que los ancianos seguramente habían visto a Salomón de cerca y encontraron con Salomón que él había logrado que el pueblo lo sostuviese, no tanto por la carga que eso les infringía, sino por la sabiduría como les hablaba. Ahora bien, Roboam, mira, yo no leo aquí, hermano, no sé usted tampoco, que los ancianos le dijeran: mira, haz lo siguiente, bájale los impuestos, bájale a la mitad, porque a veces los muchachos quieren eso. Dígame exactamente qué hago. Entonces los valores con que se encuentran no son valores espirituales, no son valores materiales, sino espirituales, y ellos quieren los materiales. No, dígame, ¿compro ese carro o no lo compro? Y los ancianos contestan: papá, profesor, pastor, mire, hermano, revise si ese carro es de una persona honesta. ¿Por qué no mira, hermano, cuál es el mercado que está? No, yo no quiero eso. Yo quiero que me digan si esa es la marca que sirve. Yo quiero que me digan si es por la plata, la consigo. Y quieres acomodar el consejo a ti. Y quieres el camino directo. Pero Dios no trabaja así con nosotros. No tiene robots. No, Dios no tiene zombies.
Su espíritu está en nosotros, pero nosotros respiramos voluntariamente la vida que nos inspira. Mi amigo y mi querido joven, necesitas abrir los ojos y entender que la vida se maneja con valores espirituales y que la libertad que Dios nos da se basa en que Él te entrega las herramientas, pero tú decides qué vas a hacer. Entonces le dijo a Roboam, los ancianos, condúcete humanamente. Hombre, usted que también es humano, piense en ellos como humanos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Hasta dónde pueden llegar? Segundo, agrádales. También ten en cuenta lo que ellos te están pidiendo. Súpleles su necesidad. Oye, y si les hablas buenas palabras. Hay una frase que nunca olvido y que me enseñaron en un principio cuando se maneja la autoridad. Y el principio de la autoridad es que usted puede hacer a alguien cumplirse un deber sin violar sus derechos. Hacer a alguien cumplir su deber sin violar sus derechos. Te voy a decirlo ilustradamente. Ahí tengo adolescentes que están en esta emisión. Mira, tú puedes ir al odontólogo y mandarte a sacar una muela. Yo te pregunto, ¿cuál prefieres? ¿Qué técnica quieres? ¿Que te la saquen con anestesia o que te la saquen sin anestesia? ¿Que te la saquen con dolor o que te la saquen sin dolor? Ya sé lo que responderías. Claro, todos queremos que no nos duela. Todos queremos que no se sienta que nos maltrataron o hirieron. Bueno, ese fue el consejo. Mira, el mayor maltrato, Roboam, que ellos sienten que están recibiendo, no es del trabajo que tienen que hacer. Es de la forma como les hablas. Es de la forma como les contestas. Es de la forma como tú les hablas, con malas palabras, con maltrato. Puedes tener padres que te van a apoyar, mi querido joven. Puedes tener pastores que van a estar contigo, pero háblales con respeto. Si no, tendrás que ser a la vez que orientado, corregido o reprendido. Porque reprender significa no aprendiste. No aprendiste. Y si alguien te consintió demasiado, ahora tienes que aprender cómo se habla a la autoridad. Sí, porque hablas mal, porque te expresas mal, porque te expresas con irrespeto. Entonces causas aflicción y no se te concede lo que tú necesitas. No, deja de ser un niño caprichoso, que el Señor dice a los respondones, dice, no me agradan y no pueden ellos cumplir sus promesas. Porque si eres hijo, honra a padre y madre y Dios te va a prosperar y te irá bien en la tierra, pero por favor, la honra primero. Aunque muchos te provean, hónralos. En este caso, háblales buenas palabras. ¿Cómo te estás dirigiendo a la gente que te apoya? ¿Cómo te estás dirigiendo cuando hablas a la gente que te dirige, que te forma? No es el contenido muchas veces. Aquí no es en los impuestos, aquí no es lo que el pueblo exigía, aquí no es lo que te piden. No es el contenido, porque es posible que alguien tiene para darte, pero es la forma como hablas y como te diriges lo que hará que se acorte la bendición del apoyo y del respaldo de ellos para ti. Si Roboam hubiera oído el consejo de los ancianos, que les decía humanamente, agrádalos y háblales buenas palabras, pero no lo oyó. Y el muchacho, en vez de oír el consejo de los consejeros ideales, dice que hizo el consejo de los jóvenes de endurecer más el yugo para el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? La Biblia dice finalmente, cuando eso respondió a ellos, el pueblo dijo, ¿qué tenemos nosotros con la casa de David? Con esta familia que nos ha maltratado. Y dice la Escritura que se reunieron todos en sus tiendas, se hicieron todo un grupo
de rebeldes y establecieron la división del reino. Y el fuerte reino que tenía Salomón de 12 tribus quedó con solo 2 tribus, Simeón y Judá, y el resto de las otras 10 tribus se las llevó Jeroboam. E inició con esta decisión de un muchacho, la decisión equivocada de un joven, el cambio de toda una generación que costó lágrimas, la separación de un reino, de las tribus del norte con las tribus del sur, de los reyes de Israel con los de Judá. Todo porque no oíste un consejo. A ti te digo, oye bien el consejo, no como Roboam. De un consejo bueno puedes, desde luego, tomar las mejores decisiones. ¿Cuál es el consejo de hoy? 1, recuerda elegir bien los consejeros. Y 2, considera que muchas cosas no se trata de sacrificar a otros por tus sueños, sino que al contrario, si otros son para ti generosos ayudándote, sea agradecido. Reconoce que te han dado una honra, reconoce que te han dado un privilegio que a otros no le dieron y hazte digno de eso, humanamente, tratándolos humanamente, agradándoles y desde luego hablándoles con tu boca que produce vida y con tu boca que produce bien. En el nombre del Señor Jesús.